diferentes áreas con los hermanos de la iglesia. Y lo peor de todo es que somos tan ciegos que no nos damos cuenta en qué momento nosotros hemos provocado o hemos hecho algo, y después nos cuesta asumir, después como que nos cuesta asumir responsabilidades de lo que nosotros hemos hecho. Entonces yo encontré 7 cosas que se provoca al reino de las tinieblas, en este caso al diablo, y que el Señor lo reprenda, pero que nosotros le damos entrada para que Él entonces saque ventaja de las provocaciones que nosotros hacemos. Mire lo que dice Efesios 4, 26 y 27. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Fíjense que la ira es una provocación al diablo porque le damos ventaja. Y muchas veces nosotros, hermanos, que nos creemos tan, ¿cómo le dijera yo? Tan súper religiosos, se pudiera decir, o tan súper santos, o mucha gente aún no ha madurado y todavía tiene un carácter, hermano, que no ha podido crucificar en la cruz del Calvario, y su ira lo hace, hermano, de alguna manera estar en pleitos. Fíjese que 2 personajes que me impresionaron estudiando la palabra un poco fue Jacob y su hermano Esaú. Dice que Esaú agarró para Seir, y cuando uno mira Seir significa tempestuoso, pleitisto, pendenciero, o sea, no tenía paz. Pero Jacob había agarrado para Sucot, que era que su significado era hermano pacificador, y que también era estar bajo cobertura, apacentado. Entonces nosotros tomamos diferentes rumbos, y uno de los rumbos que usa muchas veces el ser humano, hermano, que dice muchas veces decimos: no, es que lo que pasa es de que ese es mi carácter, pastor, y a mí nadie me lo quita. Pero estudiemos un poco qué dice la Biblia acerca del hombre iracundo. No te juntes con el hombre iracundo, evita al hombre iracundo, aléjate del hombre iracundo. ¿Por qué? Porque la ira es una ventaja que le damos al diablo para que él entonces tome posesión, y que cuando nosotros, hermano amado, tomamos un problema o estamos en un momento de discusión, el diablo toma ventaja de eso para que nosotros tomemos malas decisiones y que tomemos malos impulsos en nuestra vida. Por ejemplo, yo me recuerdo de un personaje, hermano, que era bien iracundo, era pastor de una iglesia grande, la iglesia, pero llegó un momento en que se agarró a golpes con uno de sus ancianos, y eso hizo que lo llevaran a la cárcel. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Porque cuando nosotros, hermanos, no ponemos atención, cuando nosotros no hacemos caso a la palabra de Dios, airaos pero no pequéis, o sea, tenemos el derecho a que somos sentimientos y nos vamos a irar, nos vamos a enojar, pero un momento, tienes que tener el fruto del Espíritu Santo, el dominio propio, para calmar entonces tus iras, tus impulsos hacia quién vas a ofender. Porque hay gente, hermano, tan torpe de palabra, tan torpe de entendimiento, que cuando siente ya dijo 2, 3 palabras y no se fijó si ofendió, le hizo daño a la persona. Y las palabras, hermano, son como proyectiles que salen de nuestra boca, que ya no las podemos detener, sino que entran, hermano, en el corazón, en el oído de la persona, y ministran algo. Por eso es que en los hebreos, el alfabeto de los hebreos es el más pequeño, y ellos son muy poco de palabras, porque ellos saben que por sus palabras fueron justificados, o por sus palabras van a ser condenados. Igual es para nosotros. Entonces, las palabras que salen de nuestra boca, por esas vamos a ser juzgadas. Hay un dicho popular por ahí que dicen que el pez por su propia boca muere, dicen, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que entender entonces que la ira va a llegar a nosotros. Van a haber cosas que nos van a enojar, van a haber situaciones en las que nos vamos a enfadar, pero tenemos que hacer un stop antes de cometer una fechoría o de hacer algo indebido para que el diablo gane ventaja. Y luego sigue diciendo: y no se ponga el sol sobre vuestro enojo.
O sea, en otras palabras, que el enemigo puede trabajar aun cuando tú estás dormido, puede maquinar cualquier cosa. No vas a dormir, no vas a dormir porque el enemigo va a querer usar tu mente para trabajar planes diabólicos. Y no solo eso, sino que vas a estar pensando en muchas cosas. ¿Y será que dijo? ¿Y será que no dijo? ¿Y será que esto? ¿Y será que lo otro? Y eso va a hacer que baje a tu corazón, y eso va a provocar vida de algo, de frutos de la carne. Mire, porque es más fácil que nosotros tengamos un pensamiento para tener ¿por qué a nosotros se nos vienen pensamientos luego de venganza y no de perdón? A veces te van a hacer algo y a veces tú lo primero que está viniendo, no, me las va a pagar porque yo le tengo cola machucada y ahora sí yo sé por dónde agarrarlo. Pero ¿por qué no se nos viene, hermano amado, una idea de cómo nosotros pasar por alto al hermano y decirle, bueno, de plano que definitivamente que él no sabe ni lo que está haciendo, que el Señor lo perdone y nosotros nuestra alma apacentada? Lo que pasa es que cuando nosotros, hermano, nos airamos y pecamos y empezamos a pensar, le estamos dando lugar al diablo para que él entonces opere con maquinaciones en nuestra mente, y entonces nosotros empecemos a hacer cosas que no le agradan a Dios. ¿Me está entendiendo? Miremos otro. La ignorancia es una provocación al diablo, porque dice no ignoréis sus maquinaciones. Según de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto significa, hermano, que si nosotros de alguna manera nosotros tenemos que discernir como hijos de Dios, pedirle discernimiento a Dios para saber de dónde vienen tantos ataques a nuestra vida y ponernos, hermano, en guardia, porque no sabemos e ignoramos cuáles las maquinaciones del reino de las tinieblas hacia nuestra vida. Y cuando nosotros ignoramos, hermano, nosotros estamos recibiendo, como aquellos boxeadores, hermano, que lo tienen entre las cuerdas y están va a recibir y reciben y reciben y reciben y no se defienden. Pero nosotros como hijos de Dios también tenemos que tener carácter, hermano. También tenemos que discernir de dónde vienen las cosas, porque si no sales de una te metes a otra. Tienes que discernir, y la mejor manera de defenderte es contraatacando. Y nuestras armas, hermano, no son carnales, sino más bien son poderosas en Cristo Jesús para destrucción de fortalezas, hermano, que gobiernan en las áreas celestes. Entonces nosotros tenemos que alzar guerra como hijos de Dios, pero mucho cristiano se ha trincherado, hermano, porque ignora las maquinaciones del diablo. Hermano, no es normal que tú estés pensando en inmoralidades, no es normal que tú estés pensando en mal de tu hermano, no es normal que tu hermano estés solo enfermo y que ni siquiera los doctores sepan qué enfermedades tienes. No es normal que tú vivas bajo depresión, que vivas cansado, que no quieras vivir. No es normal que tú, hermano amado, seas una persona pesimista. No es normal que tus sueños estén por los suelos, que tú ya no tengas sueños, que ya todo se te acabó. Hermano, la vida para ti apenas inicia. Ni un amén. La vida para ti apenas inicia, hermano. Los mejores años están por venir sobre tu vida. Vienen tiempos de abundancia espiritual, hermano amado, y nos tenemos que agarrar de esa promesa. Ahora, yo lo que quiero es que entendamos que nuestra vida por la tierra, nuestro pasaje por la tierra, nuestro pasar por esta tierra, tal vez no va a ser fácil, pero tenemos que conocer y nos tenemos que cuidar, hermano amado, de quienes caminan, quienes nos rodean, quienes son de mala influencia para nuestra vida, y tenemos que entender que tenemos que ganar esta batalla. Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué, hermano? Porque la violencia se da en los cielos cuando hay gente aquí en la tierra que le cree a Dios, hermano, y que empieza, hermano amado, a hacer esa guerra espiritual. Pero tenemos que conocer las maquinaciones del reino de las tinieblas. Tenemos que conocerlas.
hermano, es que no es justo de que nosotros, si venimos a la iglesia, ¿por qué traemos esa pesadez para venir a la iglesia? Venimos cansados, venimos, hermano, si dormiste bien, algunos no. Pero estamos en la iglesia y hay un estupor de sueño, un estupor de cansancio. Hermano, y en vez de nosotros pararnos y empezar a guerrear y empezar a hacer guerra espiritual, pero con ganas. Qué aburrido estuvo el servicio. No es que no está aburrido, no es que esté aburrido. ¿Sabe qué pasa? Es que, hermano, necesitamos contraatacar. Tenemos que pelear por las bendiciones, las maquinaciones del reino. En las tinieblas te va a confundir, va a meter a muchos en confusión, va a empezar a acorralar a unos, a acorralar a otros los va a empezar a confundir. Pero son maquinaciones espirituales, hermano, que nosotros como hijos de Dios no tenemos que ignorar, sino pararnos, hermano, en la brecha y empezar a hacer esa guerra, hermano, para ganar ventaja nosotros como hijos de Dios, y somos luz. Mire, yo no sé cómo se siente cuando uno va a un lugar oscuro y tiene una lamparita. Y uno entra y con la lamparita va viendo dónde no toparse. Esa es una persona. Pero si entran 2 con lámpara, alumbran más. Pero si vienen 3 con 3 lámparas, alumbran más. Si van 4 personajes con lámpara, alumbran más. ¿Sí me estoy explicando? No ignoréis las maquinaciones que el enemigo quiere hacer sobre tu vida, porque vas a salir perdiendo, te vas a perder de muchas bendiciones, iglesia. Cuando nosotros no detectamos quién es el que nos está hablando, a veces el mismo diablo está hablando, hermano, y a veces tú crees que es la voz de Dios. Usted créame que a veces hay gente que se va a estrellar sola porque no escuché la voz de Dios, hermano. Sí, pero las decisiones que toman son las incorrectas. ¿Por qué? Porque escucharon únicamente las maquinaciones del reino de las tinieblas. Y nosotros tenemos que, pero para saber cuáles son las maquinaciones del reino de las tinieblas, tú y yo tenemos que llenarnos de palabra. Tenemos que estar leyendo palabra, tenemos que tener una devoción con el Señor, tenemos que estar buscando en todo tiempo al Señor, hermano amado, porque si no leemos, si no buscamos de Dios, no vamos a saber en qué momento vienen las maquinaciones del diablo, y muchos de vosotros posiblemente van a ser engañados. Muchos de nosotros podemos ser engañados, hermano, por la ignorancia que nosotros carecemos o que tenemos de la palabra de Dios. Si Jesucristo hubiera ignorado las palabras, tal vez lo hubiera convencido, pienso yo, aunque Él es santo y Él lo sabía todo, era el principio, el verbo, y Él fue y quien es. Pero cuando el diablo le dijo, ¿tienes hambre? ¿Por qué no conviertes esas piedras en pan? Y Él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No querés comidita, entonces se lo llevó, le puso otra prueba. Pero él empezó a responder con palabras. Entonces lo que el diablo va a hacer es que va a conocer exactamente cuál es tu caminar, de cuáles son tus debilidades, y ahí te va a atacar. Por eso en tus debilidades tú te tienes que cubrir y tienes que entender que esas debilidades que tienes, si eres una de las personas que no te gusta orar, esa es una debilidad que tú tienes. Entonces tienes que sacar fuerzas de flaqueza y tienes que buscar a Dios en oración. Si no te gusta leer la Biblia, hermano, esa es una debilidad que tienes, y el enemigo sabe. ¿Por qué cree que muchos predicadores dicen, como dice la Biblia, que ninguna hoja del árbol cae si no es la voluntad de Dios? No está en la Biblia. Y dicen un montón de como dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Dice, no leyeron la Biblia, escucharon a otro. Y venía Pablo y lo botó el caballo. No dice de dónde lo botó. Pero son muchos errores que nosotros cometemos, hermano, y que muchas veces lo escuchamos y lo repetimos como los loritos. Pero cuando el diablo, hermano, conoce tus debilidades, si el diablo sabe que te sientes solo o sola, te va a mandar un demonio para que te seduzca.
Y van a empezar las maquinaciones espirituales a rodearte. Entonces tú tienes que entender, hermano, que el evangelio, desde que entraste a esto, hermano, no es solo venir al cultito. Esto es algo más poderoso. Pero las maquinaciones del diablo para este tiempo, mire cómo tienen a la humanidad, cómo tienen a una iglesia apóstata, cómo está la gente engañada, hermano, gente religiosa, hermano. Mire, de un lado la gente religiosa creyéndose una hiper mega ultra recontra archisanta, y por el otro lado un montón de gente, hermano, teniendo la sangre de Cristo por inmunda, entrándole al libertinaje y entrándole a todo, porque no tienen discernimiento y no saben las maquinaciones que tanto la religiosidad, hermano. Los extremos son malos, como el libertinaje son terribles. Cualquiera puede tener una religión, cualquiera puede llevar una religión. Tú puedes tener una religión y la puedes llevar bien. Puedes venir bien planchadito con tu corbata todos los domingos, gloria a Dios. Pero eso es solo religión. Necesitamos establecer una relación con el Cristo de la gloria y entender, tener el discernimiento de dónde viene tanto ataque. ¿De dónde vienen los ataques? ¿Quién te está disparando? ¿De dónde vienen los dardos encendidos que los tienes que apagar con el yelmo de salvación, hermano? Amado hermano, necesitamos entender eso. Entonces, esa es la segunda cosa que yo veo. Miremos la tercera. La ambición es una provocación al diablo. Mire Hechos 5:3. Mas Pedro dijo a Ananías: ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? A veces la ambición. ¿Usted sabe por qué nosotros practicamos el diezmo? No es para que usted traiga solamente dinero. ¿Sabe una de las cosas para qué es? Para que usted, hermano, quebrante la avaricia, para que no sea avaro. Para eso es el diezmo, para quebrantar aquellas cosas. Porque mire, cuando nosotros somos ambiciosos, hay cosas que no se ven. Hay cosas que nosotros no detectamos, pero que Dios sí conoce. Y el reino de las tinieblas sabe cuáles son las ambiciones que tú tienes en tu corazón y en tu corazón. Y así le pasó a Ananías. Ananías había hecho un negocio, hermano, y él agarró cierta parte y eso le produjo muerte. Pero ¿quién llenó su corazón según ese versículo? ¿Acaso no dice la Biblia que fue el mismo Satanás? Hay gente, hermano, tan ambiciosa que no disfruta lo que hace. Viven en cárceles, hermano, y no disfrutan, hermano, porque tienen la ambición a tener, ambición al poder, ambición, hermano, a muchas cosas pueden tener ambiciones, pero que ya Satanás le llenó su corazón de esa ambición. Hermano amado, por eso es necesario que entendamos que las maquinaciones del reino de las tinieblas son tan tremendas y que el reino de las tinieblas no se estudia para saber en dónde nos va a tentar y en dónde nos va a doler, en dónde nos va a estar señalando, hermano. Por eso es que el diablo es el acusador, pero nosotros, hermano, son provocaciones, hermano, innecesarias. Cuando nosotros ambicionamos algo que no es de nosotros, ¿cuánta gente no ha perdido la paz por meterse a cosas que todavía no estaba preparado? ¿Cuántas cosas no hemos perdido nosotros, hermano, por la ambición que hay en nuestra? Pero es que fíjese pues que tal vez nosotros no nos conocemos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice la Biblia. Pero también la Biblia hace referencia a que el corazón es engañoso. Y no conocemos lo que hay en nuestro corazón. Y muchas veces, hermano, escondemos cosas ahí que nosotros no nos damos cuenta, pero que en su momento salen a relucir, en su momento salen a luz, en su momento salen aquellas cosas, hermano, muy guardadas, que están en la más profundidad, en la más oscuridad de nuestro ser. Y por eso, hermano, a veces se nos presentan situaciones. Entonces viene Jesús, fue tomado por Satanás y se lo lleva a aquel monte alto y le dijo: bueno, y Jesús, mira,
Hagamos un trato. Yo se lo he explicado a usted varias veces. Le probó su corazón. Si postrado me adoras, yo te voy a dar reinos, glorias, te voy a dar toda, hermano, lo quería poner de caporal de la tierra, de jefe de la tierra, lo quería poner. Te doy gloria, te doy fama, te doy fortuna. Entonces, si tú ambicionas algo y no esperas en Dios, el diablo te lo va a dar, te lo va a ofrecer. ¿A causa de qué? Yo tuve una compañera cuando estudiaba, hermano, que ella siempre decía, no, yo quiero un carro, yo quiero un carro, y todo el tiempo venía de una familia pobre. De repente apareció con buena ropa y apareció con un buen carro, pero pagó con cuerpo mática. ¿Sí me explico? Pagó con su cuerpo, se prostituyó. Entonces una cosa por la otra. Entonces mucha gente en el evangelio está prostituyéndose, hermano, de la misma manera, porque está haciendo cosas que no le agradan a Dios, pero que han sido tentados y tentadas y no se han dado cuenta que están dando, como cuando Esaú dio su primogenitura con Jacob. Pero ahí había una ambición. Las ambiciones que nos hacen querer tener las cosas para siempre. Saúl, por ambicioso, perdió su reinado. Ambicionó las cosas. Acán, por ambicioso, haber agarrado los lingotes de oro, el manto babilónico, los ciclos de plata, tuvo la ambición y los agarró, fue muerto. Pero ¿quién llenó su corazón? Sino el mismo Satanás. Entonces hay cosas que no es tu tiempo, iglesia. Hay cosas que todavía no es el tiempo que tú las tengas, pero que va a llegar tu tiempo y que Dios te las va a dar, pero tienes que esperar. Tienes que esperar pacientemente. Esperé en Jehová, decía el salmista. Pacientemente, hermano, ¿cuánto tiempo esperó Abraham para ser el padre de las naciones, padre de multitudes? Pasaron años y sin embargo cometió un error, dio un hijo de la carne. Pero nosotros tenemos que tener, saber qué ambiciones tenemos en nuestro corazón. Hoy nos acercamos a la mesa del Señor y una de las cosas que también tenemos que hacer es comer el pan sin discernir el cuerpo de Cristo. Es una provocación al diablo. Porque muchos agarran el pan y no les importa. Tal vez vienen de ver pornografía, con inmoralidades sexuales, qué sé yo. Tal vez vienen con situaciones en su alma, tal vez vienen con un montón de cosas y piensan que lo que nosotros hacemos aquí es algo religioso. Y eso tiene un gran significado espiritual. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir el cuerpo, porque dice 1 Corintios 11:29, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. O sea que si nosotros estamos comiendo en pecado, el juicio viene hacia nuestras vidas. Por eso, a causa de eso, dijo Pablo, muchos de ustedes están enfermos, muchos de ustedes están en cárceles espirituales, muchos de ustedes están, hermano, hay gente que por mucho que gane, hermano, no prospera. La prosperidad no está en lo mucho que gane, sino la prosperidad está en lo mucho que tú tengas de lo espiritual de Dios, y eso se va, hermano, a expandir para las añadiduras. Pero tenemos que aprender a discernir el cuerpo. Cuando nosotros venimos acá y tomamos el pan y el vino, lo que esto representa es que nosotros entramos a un tribunal. Ese es el tribunal del Espíritu Santo. Y hay muchos que no se quieren poner a cuentas y dicen, no, hoy no voy a tomar santa cena. ¿Sabe qué estás diciendo? Jesús, vete de aquí, hoy no te quiero comer. Porque eso es lo que representa el cuerpo. Eso es no querer tener un compromiso con Dios. Eso es no querer venir y arrepentirnos delante de Dios y decirle, Señor, mira, yo sé que tengo este problema, tal vez no lo he podido dejar, pero hoy me quiero poner a cuentas, líbrame, Señor, y empezar a clamar misericordia.
Pero este es un juicio que se hace, es el juicio del Espíritu Santo. Es aquí donde nosotros tenemos que discernir qué es lo que estamos comiendo, qué estamos bebiendo. Hermano, no es solo venir a tomarnos el vino y comer y masticar el pan. Tenemos que discernir. Tenemos que saber que lo que nosotros estamos haciendo aquí en la iglesia no es un club. Tenemos que saber que aquí el pastor no te está dando una palabra para calmar tu conciencia. Te estamos dando una palabra para que definas tu vida y que hagas un cambio en tu vida y que te definas como un cristiano, no como un cristiano del montón. El día de mañana mucha gente le va a empezar a reclamar a los pastores y les va a decir: ¿por qué no me dijo que eso era malo? ¿Por qué no me dijo que eso era pecado? Estamos en los últimos tiempos y dice la Biblia: y se amontonarán maestros conforme a los deseos y placeres de la gente, porque quieren escuchar cosas bonitas. Pero qué bonito es, hermano, que le enseñen a uno cómo santificarse, cómo limpiarse, hermano, cómo estar preparados para ese día glorioso, cómo apartarnos del pecado. Por más que cueste, tenemos que apartarnos del pecado, porque si nosotros seguimos practicando el pecado, lo que provoca eso es que tengamos muerte, porque eso es la paga del pecado. Pero tenemos que aprender a discernir el pan y el vino. Tenemos que comer el pan y el vino. Pero si nosotros no lo sabemos discernir. Hubo un Judas que estaba en la cena del Señor y le dijo, cuando el Señor les dijo: uno de ustedes me traicionará, empezaron todos a decir: Señor, seré yo, seré yo, seré yo. Y entonces le revelaron a Juan, le dijo: mira, en el que moje mi pan y se lo dé en la boca, ese va a ser. Y no dice la Biblia pues que cuando Judas come el pan, ahí entró un demonio. Fue tomado por un demonio y dice que se fue a hacer lo que tuvo que hacer para entregar al Hijo de Dios. ¿En dónde se definió? En la Santa Cena. ¿Por qué? Porque no supo discernir el cuerpo. Eso está como la gente que le gusta andar imponiendo manos en las iglesias. A veces resultan, en vez de ir a transmitir la unción que tienen, a veces son receptores de demonios o espíritus inmundos que la otra persona trae. Entonces, había o no sé si todavía está un movimiento aquí en Dallas que se llamaba Wi-Fi, y se reunían todos los jóvenes. Todos los jóvenes. Mire, y eran como un montón de jóvenes los que se reunían de todas las iglesias. Yo siempre me oponía, siempre me opuse. Y la mayor parte de jóvenes cayeron en fornicación y terminaron mal. Muchos jóvenes de todas las iglesias. Cuando yo hablo con varios pastores, hermano, fue una catástrofe terrible. ¿Qué pasaba ahí? Que no supieron discernir lo que estaban haciendo. Y muchos amigos pastores de todo el Metroplex tienen palabra sana, tienen doctrina sana, una sana doctrina. ¿Sabe qué es lo que pasó? Pero no, los jóvenes los dominó sus impulsos. Y ahí venían, hermanos, jóvenes pornógrafos, adúlteros, fornicarios, y venían a imponer manos, hermano, y eso es lo que les transmitían. Porque si algo es que nosotros, los que ministramos, no estamos dando tanto lo que enseñamos, estamos impartiendo de nuestro espíritu. Y muchos jóvenes salieron, hermano, mal. Ahora, lo estoy diciendo porque usted no sabe cómo un ministro llora a las ovejas cuando se desvían, cuando se descarrilan, cuando uno dice: pero si es que tenía un perfil para llegar a tal lugar, tenía para hacer cosas, a grandes hazañas, Dios los estaba levantando como Danieles, los estaba levantando como punta de lanza para esta generación. El enemigo, la maquinación del enemigo se adelanta y provoca un falso avivamiento para echar a perder un montón de gente. Espera tu tiempo.
Si tienes promesa de Dios, espera tu tiempo. Solo dile al Señor: Señor, dame la fortaleza, dame el discernimiento para saber en qué momento tengo que hacer el sprint, correr. Porque, hermano amado, cuando nosotros tenemos este evangelio sin discernir, hermano, estamos provocando al diablo. Mire, el 5, el no tener en mente las cosas de Dios, es una provocación al diablo. Mire lo que dice Marcos 8:33. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. ¿Sabe qué significa esto? El evangelio humanista. ¿Y sabe cuál es el evangelio humanista? El que se está predicando. El pobrecito no hubiera dicho esto, no le hubiera dicho aquello, debería de hacer aquello, debería dar un chance más al hermanito. Mire, hermano, dejémonos de niñerías. Esto no es lo que usted piensa ni lo que yo pienso. Tenemos que estar basados en lo que dice la palabra. Y si la palabra nos marca una manera de vida, tenemos que vivirla como lo dice su palabra, no como yo pienso, ni como usted piensa. Aún los consejos que vienen de los ancianos y el pastor tienen que ser basados en la palabra de Dios. Pero el humanismo está pensando únicamente en el cosmético. Nos preocupamos más por el que nos miren bien por fuera. Pero ¿qué hay de adentro, hermano amado? Nos preocupamos más. Si no, mire cómo están las iglesias, hermano, llenas de vanidad, preocupándose más por la ropa que han de llevar a la iglesia, si se miran bien, si están muy gordas, si están muy flacas, hermano. O los hombres buscando los mejores trajes, hermano. Si eso no va a cambiar las cosas. Dios lo que quiere es que nosotros vengamos con un corazón contrito y humillado delante de Dios y decirle: Señor, mira, tengo necesidad de ti, soy un menesteroso y necesito un cambio. Confesar nuestro pecado y apartarnos. Confesar nuestro pecado y apartarnos. Pero cuando se mete en las cosas de este mundo, enrolamos a la gente en un montón de cosas. Iglesia, miren, vamos a hacer algo. Fíjense que necesitamos, por ejemplo, hacer cualquier cosa. Y empezamos a hacer, desviamos, quitamos la palabra y empezamos a hacer otro tipo de actividades. Me invitaron a una iglesia y le doy gracias a todos los que me invitan, hermanos, sinceramente, gracias. Algunas ya no voy por alguna razón, pero gracias a Dios me invitan. Entonces llegué a una. Entonces, hermano, estaba la alabanza, estaba el fluir de lenguas y toda la cosa, y terminó. Y después, hermano, digo, cuando decían a recuerdo, digamos, en las ofrendas, vamos a cantarle el Happy Birthday to you al hermano fulano. Y le empezaron a cantar, lo pasaron al frente y Happy Birthday, y se lo cantaron. Pero para todo eso ya se había ido entonces empezaron todos a abrazarlo y le empezaron a traer regalos. Nadie dice que eso es malo, pero Dios es un Dios de orden, ¿verdad? Lo pudieron haber hecho después. Entonces, cuando me dieron el tiempo, me dijo: mire, pastor, perdón, ya se nos fue el tiempo, solo tiene 15 minutos para predicar. Se llevaron casi más de media hora celebrándole el cumpleaños al hermano. Entonces yo les dije: hermanos, mire, yo traigo cincho, así va. Traigo un mensaje de parte de Dios. Si ustedes, les dije yo sé que ustedes ya celebraron el cumpleaños y todavía, ¿saben qué? Les dije yo: los que se tengan que ir, váyanse, pero los que se quieren quedar, quédense. No, hombre, el pastor se quedó así bien. Pues, ¿pero por qué le digo eso, hermano? Porque a veces metemos más el humanismo en las cosas. Para todo hay un orden. Mire, si nosotros venimos a la iglesia y necesitamos estar, hermano amado, bueno, le voy a hacer una pregunta mejor. ¿Usted a quién quiere escuchar? ¿Usted quiere escuchar al predicador o la palabra de Dios?
Entonces para todo hay un orden. Para todo hay un orden donde venimos, hermano, adoramos. Algunos pues dicen, no siento la presencia de Dios porque nunca intentan abrir su boca y no pueden alabar por eso mismo. Pero el punto es que hay mucho humanismo dentro de las iglesias y no tenemos en mente la palabra de Dios. No somos radicales. Mire, yo no les estoy diciendo a usted, mire, agarre la palabra y peléese con la gente. No, es que no se trata para pelear, pero sí para marcar territorio, quiénes somos y para dónde vamos y con quién nos juntamos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque fíjese que Pedro, ahí le estaba, si no estoy mal, Pedro le estaba diciendo, Señor, que no te acontezca, pobrecito, si tú eres el Hijo de Dios, no te vayas a la cruz, Señor. De todas maneras, los de la iglesia de Shalom ni te van a conocer, mejor quédate ahí, no te mueras, no te vayas. ¿Y qué le digo? No vas a estorbar un plan, quítate de mí, Satanás. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba pensando Pedro en realidad en ese momento? Él no estaba pensando en el plan de salvación, no estaba pensando en las cosas espirituales, él estaba pensando en otras cosas que le traía beneficio a Pedro. Posiblemente andar a la par de Jesucristo, viendo, haciendo milagros, empezaron a vivir bien, porque dice la Biblia que era un ministerio próspero. No tenían necesidad de nada. Por eso el Señor les dijo, ay, denle de comer a aquellos. Y no, Señor, no tenemos. Pues pónganlos en grupos de 50 y empiecen a repartirles. No les hacía falta nada. Pedro no quería tal vez enfrentar las consecuencias. Pero más sin embargo, la iglesia de este tiempo, lo primero que se le viene a la boca es, ay, pobrecito. Pobrecito el diablo que no tiene perdón de Dios. Y todo el que está pasando un problema, hermano, está siendo procesado de parte de Dios. Porque no hay nada que Dios no permita que nosotros pasemos. Pero después de salir de esas pruebas, vamos a salir aprobados. Yo le decía a un hermano hace poco, mire, es mejor pasar las pruebas ahorita, de poquito a poquito, que tirarnos los 7 años de la gran tribulación. Mejor estar siendo procesado, porque nuestra alma es tan humanista. Ay, Señor, mira, si yo soy tu siervo, Padre, mira, Padre, si yo te busco de mañana, yo ayuno, yo diezmo, yo ofrendo. Y el otro que, hermano, Señor, yo no soy digno. Corazón, hermano, sincero. El humanismo tenemos que dejarlo a un lado. Y eso no te estoy diciendo, no, no pienses en los pobres, no pienses en el huérfano. No, claro que lo tenemos que hacer como hijos de Dios. Pero muchas veces hay cosas que no la queremos llevar nosotros más misericordiosos que el mismo Dios. Decía el apóstol Ríos, Paredes, si al hijo pródigo hubiese alguien que le hubiera estado tirando los sándwiches, no se arrepiente. Pero el humanismo, te quitaron de privilegio, ay, pobrecito, le quitaron de privilegio. Ay, tan malos que son los líderes. Te hicieron tal cosa, ay, pobrecito. Sí, hermano, pero mire, es que en la vida todo es desarrollar carácter. A José cuando José era niño, el papá lo puso a gobernar desde niño, pero dijo el Señor, no, Jacob me lo va a echar a perder. A José le tengo que sacar brío, le tengo que sacar carácter. ¿Y cómo aprendió? No con el humanismo del papá. El papá ya sabía que José venía para reinar, pero no era la manera como él lo estaba educando. Y no dice la Biblia pues que el mismo Jesucristo a través de muchas aflicciones aprendió obediencia.
Pero Jesucristo iba marcando el paso, empezó a sentarse con los publicanos y con las prostitutas y empezó a ganarse la gente, pero se los llevaba al monte y allá les predicaba y les empezaba a dar la palabra que venía de Dios. A uno les hablaba en parábolas, pero llegó el momento en que les marcó la línea divisoria y que la gente dijo: no, 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 está muy duro el evangelio, ¿cómo va a hacer eso? Que voy a abandonar mi pecado, mejor me voy. Entonces el Señor dijo: bueno, si se quieren ir, que se vayan. Pedro, el humanista: ay, Señor, no seas tan malo, no les prediques tan duro. Mira, el ministerio tan grande que lo teníamos, y mira, y la gente se nos está yendo. Muchos ya dejaron de dar su diezmo y su ofrenda. No, Señor, no les digas tan duro, mejor dile las cosas suavecito. ¿Y qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo el Señor? Ah, Pedrito, ¿te quieres ir tú también? Vete. Porque el Señor venía haciendo, dejando una iglesia madura. Con la que el Señor se va a casar es con una iglesia madura, no aquellas personas que todo lo meten sus sentimientos rápido. Yo he sido de una posición que si nosotros cometemos una falta, tenemos que pagar por ella. Y que si somos inocentes, Dios nos va a librar de cualquier cosa. Pero hay cosas que el ministro no puede hacer. Una vez me recuerdo yo que tenía a un personaje aquí en la iglesia, hermano, y venía todo el tiempo: fíjese, hermano, que no me alcanzan las finanzas y que no sé qué, y que será que no puede la iglesia prestarme dinero. La iglesia, hermano, no tenía para prestarle en ese momento. Entonces en ese momento yo me puse a orar por él. Y después, pero era cada mes. Y el último mes yo me recuerdo que dije al Señor: Señor, ¿qué pasa? Y cuando entró este personaje, yo literalmente vi a este personaje con un hombre negro así grandote y que lo traía encadenado. Y me quedé viendo. Y le pregunté al Señor: Señor, ¿y esto qué es? A veces hay ataduras que nosotros mismos no queremos romper porque no discernimos las maquinaciones del diablo. Nos acomodamos a tal punto. Pero ¿cómo cree que la iglesia va a estar llena en estos últimos tiempos? ¿Cómo cree que la iglesia va a empezar en su avivamiento? ¿Acaso cómo empezó la iglesia al principio? ¿Acaso no tuvo que venir persecución para que empezara a venir el fluir del Espíritu Santo? Ahora nosotros tenemos la libertad de culto, viajar a cualquier parte, predicar la palabra de Dios todavía en este país, pero cuando lo empiecen a quitar, cuando la libertad de culto se acabe, y máximo si es para Dios, cuando lo empiecen a normar, cuando solo dejen aquellas mega iglesias donde están confundiendo a la gente y empiecen a callar a los verdaderos, cuando empiecen aquellas mega iglesias a decir: todas las religiones van a un solo Dios. Religiones, mentira del diablo. Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros tenemos que ser discípulos de Cristo Jesús. Pero para ser discípulos de Jesús tenemos que dejar el humanismo a un lado. Vamos a llorar, nos vamos a afligir, vamos a tener gozo, vamos a tener de todo, pero vamos a ver las señales. Vamos a tener las señales. Mira, hermano, es que esto es impresionante, hombre. Otra de las cosas otra de las maneras como se provoca a el reino de las tinieblas es el censo. Y ahorita le explico cómo. Primera de Crónicas 21:1 dice: y se levantó Satanás contra Israel e incitó a David a hacer un censo en Israel. ¿Qué es un censo? ¿Un conteo de qué? De personas. Pero hay gente que hace un conteo de los bienes materiales y se hinchan y se envanecen. Ya vieron mi casa, ya vieron mi carro, ya vieron aquello. Y la gente termina idolatrando aquellas cosas. Pero ¿sabe qué pasó ahí? Que Satanás se levantó
en contra del pueblo de Israel, pero incitó a David a que censara al pueblo, y eso le cayó mal a Dios. Entonces apareció un ángel, hermano, sacó su espada de fuego y empezó a matar a todo el ejército. Y cuando David lo mira, dijo: esto es por mi culpa. Vienen pérdidas muchas veces a nuestra vida y se pierden cosas porque censamos las cosas que tenemos. Ay, ya vieron mi gran trabajo, y sacamos pecho del trabajo que tenemos. Gano 25 de la hora, 40 la hora, tengo buen carro, tengo buena casa. Hasta el caminado nos cambia y empezamos a censar aquellas cosas. Y el Señor: no seas terco, si eso te lo di por misericordia, no andes presumiendo. Y entonces viene el Señor: bueno, provocaste. Y entonces el Señor permite que el reino de las tinieblas te lo quite. Empiezan a barrer todo ahí. Y cuando no tienes nada, otra vez pones la carita como aquel gatito que está en la película de Shrek. Porque así somos. Acab y Elías tuvieron una batalla con los profetas de Baal. Acab se fue a comer y se fue a pegar aquella gran comida. Somos victoriosos. Pero Elías no. Elías subió al Carmelo, y Carmelo significa fructífero, humillando, próspero. Y se fue a humillar. Dice que puso su cabeza junto a la tierra, a postrarse delante de Dios, porque Dios le había dado la victoria. Hermano, cuando cuando tú te empieces a halagar: es que yo hice aquí, yo hice allá, yo voy por aquí, yo voy por allá. Cuando empecemos a sentirnos así, hermano, hinchaditos, tengamos cuidado, porque puede hacer que Dios te vaya a pinchar. Pero ¿sabes de dónde viene eso? Provocaciones del diablo. Provocaciones del diablo. Me recuerdo muy bien, de un personaje que me dijo: mire, a mí el Señor me usa en palabra de ciencia, en palabra profética, y todo aquí y allá, y pa. Y yo, con la gente que yo la miro, solo la miro así, la discierno, e inmediatamente le digo todo lo que está pasando. Y tal vez sí, pero yo sentía que se estaba echando mucha salsa. A la hora de hacer uso del don, no pudo, se quedó mudo. Estaba una mujer ahí endemoniada, hermano, tirada, y lo llamaron a él: mire, usted que dice que sí, pero yo no he hecho fuera demonios, digo él, así todo asustado. ¿Por qué? Porque los domas de Dios, los regalos de Dios entran en nuestras vidas, pero son regalos. Tenemos que hacer que el dunamis de Dios use sus domas para edificación del cuerpo. Por eso la iglesia del final tiene que ser una iglesia con domas, con regalos para edificar, para adornar a la iglesia, hermano amado, para que nosotros, hombres domas, mujeres domas, que cuando vayan, hermano, vayan y disciernan el reino de las tinieblas, y que cuando oren los enfermos sanen, los endemoniados sean libres. La iglesia del final tiene que ver cómo se resucitan los muertos, porque eso es lo que dice la palabra. Tenemos que ver a los muertos resucitar. ¿O usted no le cree a Dios? Entonces nosotros tenemos que ponernos en la brecha. Y el último: ministrar con vestiduras sucias es una provocación al diablo. Y aquí es donde muchos hermanos, si no andamos con cuidado, solo somos de bendición cuando predicamos o cuando ministramos. Pero abajo de ahí del púlpito, porque Dios respalda su ministerio. Pero de ahí para adelante hay muchos ministros que van a perecer en el lago de fuego. Mire lo que pasó ahí en Zacarías 3, del 1 al 3. Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo.
estaba ahí el sumo sacerdote con vestiduras manchadas, pero ahí estaba Satanás. Hey, Dios, ya viste, en él hay esto, mira, en él hay aquí, en él hay allá, pero estaba ministrando. Y sigue diciendo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Entonces, si tú eres un cristiano que tienes escondidas tus cosas, pecados escondidos, y a la hora de que Dios te quiera usar, a la hora de que te toque ministrar, a la hora que te toque orar por un enfermo, el diablo va a estar ahí para acusarte. Yo me recuerdo que tuvimos a una persona aquí en la iglesia que salió para el hospital porque estaba enfermo, y había otra hermana, y nosotros nos fuimos para el hospital con mi esposa. Y entonces cuando nosotros llegamos ahí al hospital, esta hermana se metió, hermano, de chute, porque nadie la estaba llamando, de metida. Perdón mi vocabulario, sé que a algunos les molesta, pero no me importa. Entonces entramos, y la hermana salió, hermano, en el momento en que ella estaba orando, salió que sintió que alguien la estaba ahorcando. Pastor, ¿qué pasó? No podía hablar. ¿Te recuerdas? Entonces yo le dije: hermana, es que a usted nadie la llamó. La cosa ahí, hermano, estaba terrible. Entonces entramos con mi esposa, hermano, y entonces la mujer ya se quedó afuera y empezamos a orar. Y no hicimos una gran oración. Empezamos a orar y las máquinas, y entraron los enfermeros corriendo, y cuando nos vieron se salieron. Saber qué vieron, se salieron. Pero la mujer va de ser liberada, vomitando, echando fuera demonios, siendo liberada. ¿Por qué, hermano amado? No porque nosotros hubiéramos sido buenos, sino porque ahí íbamos bajo una autoridad y hemos tratado de, hermano, mire, perdóneme, pero necesitamos estar preparados para toda buena obra. Y toda buena obra va a ser, es que muchas veces mucha gente va a estar endemoniada y tienes que sacar carácter para discernir y echar fuera demonios. Para orar por los enfermos. A veces la gente cree que resolverle su vida es hacerle un cheque de $1,000,000. Yo conozco gente millonaria que se está muriendo de cáncer y que por todos los millones que tiene no puede sanar. Pero llega la palabra profética de un hijo de Dios, embajador de Cristo, y le dice: ¿quiere aceptar a Cristo? Y le dice: no. ¿Por qué? Porque tiene su confianza en sus millones. ¿Cuánta gente no se ríe de la gente? ¿Cuánta gente no se burla de nosotros, hermano? Nosotros tenemos mire, yo estoy de acuerdo que muchas veces se nos va a ensuciar las vestiduras por nuestro carácter, por cosas, pero que nosotros nos estemos revolcando como el cerdo en el cieno, en la pocilga, y así queramos andar ministrando. Perdóneme, tenga cuidado, porque el reino de los cielos, no, en el reino de los cielos, en el ámbito espiritual, no funciona de esa manera. Necesitamos entonces saber, hermano, a qué nos estamos enfrentando. Necesitamos, no tenemos nosotros por qué darle cabida al diablo para que atente con nuestras vidas. Nosotros no tenemos por qué estar coqueteando con el reino de las tinieblas, hermano amado, porque nosotros no nos mandaron a eso. A nosotros como iglesia nos mandaron a santificarnos. A nosotros nos mandaron hermano amado, a santificarnos día tras día, a lavarnos día tras día, a hacer una iglesia diferente. Y no podemos provocar al reino de las tinieblas. Yo conozco gente, hermano, tal vez legalista, cristiana,
que empieza a hacer aquella, empieza a llamar a los demonios. Vénganse pues, demonios, vénganse. Hermano, a nosotros nos mandaron a eso. A nosotros nos mandaron a hacer luz en medio de las tinieblas. Y cuando somos luz vamos a estorbar las tinieblas sin necesidad de andar provocando nada. Pero nos tenemos que guardar. Nos tenemos que guardar. Tenemos que discernir qué es lo que hay en los ambientes, hacia dónde vamos. Pero otra de las cosas que también provoca el diablo, y no lo puse, es cuando no guardamos lo que decimos. Cuando se nos va la boca. Entonces, nosotros, le voy a dar una repasadita, porque hoy tenemos Santa Cena. Primero, la ira es una provocación al diablo, porque le damos ventaja. Dejemos de ser iracundos. La ignorancia es una provocación al diablo, porque ignoramos las maquinaciones, no leemos la palabra. La ambición provoca al diablo, porque sabe que hay en tu corazón y sabes lo que estás ambicionando. Con ir a la cena del Señor sin discernir el cuerpo, sin arrepentirnos, es una provocación al diablo. El no tener en mente las cosas de Dios, el no estar pensando en las cosas de Dios, sino estar pensando en otras cosas que no sean las de Dios, es una provocación al diablo. Te va a tirar una idea, ya viste, ya cayó. Tal vez solo fue una idea que estabas enferma de cáncer, y ahí, como ya lo creíste, entonces el diablo sigue maquinando. Le diste espacio aéreo para que aterrizara una idea. El censo que hizo David fue una provocación al diablo. Cuando empezamos a censar las cosas que creemos, como Nabucodonosor, mire la Babilonia que yo construí, se vino abajo como bestia. Y ministrar con vestiduras sucias es una provocación al diablo. Nos despedimos de radio y televisión, yo me quedo ministrando. Si te pones de pie, hermano.